¿Qué tal? Buenos días. Estoy con Carol Mora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la SPDA, que desde hace un buen tiempo viene activando políticas en el terreno del derecho ambiental, y la SPDA y el área de Carol, que ella es la directora de Política y Gobernanza Ambiental, están patrocinando, no sé cuál es la palabra, promocionando, promoviendo dos proyectos de ley que intentan organizar, gestionar de mejor manera este tema tan complejo de los impactos ambientales, en este caso por los derrames. Estamos en el marco del tema del derrame de Ventanilla que ocurrió el 15 de enero pasado, y muchos meses después todavía la opinión pública sigue preguntándose en qué estamos, qué va a pasar, cómo se va a obtener la famosa justicia ambiental. Pero empecemos, Carol, hablando de un tema en el que ustedes como SPDA han reflexionado mucho, que es el tema de las empresas y el medio ambiente, ¿no? Tú en un comentario que has hecho, en un Sí, escrito, en un artículo que has publicado en la SPDA, comentabas que hay una peligrosa confusión sobre lo ambiental como un elemento de la responsabilidad social de las empresas y no como un compromiso medular en sus operaciones, ¿no? ¿En qué estamos en el Perú? ¿Cuál es el vínculo que existe entre empresa privada, responsabilidad ambiental y patrimonio natural, ¿no? Me encantaría empezar por ahí para ir aterrizando en los proyectos que ustedes han presentado. sí, perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que el caso del derrame de hidrocarburos, que ya en unos meses va a cumplir en un año ya, es ilustrativo para reflexionar sobre diversos temas, ¿no? Para reflexionar sobre la institucionalidad que nos encontró al momento del derrame, es decir, cómo estábamos como país en términos de reglas de juego ambientales para afrontar una catástrofe ambiental como la que vivimos, y para responder de forma temprana, de forma oportuna, pero también para reflexionar sobre cómo estamos pensando debe ser el desempeño ambiental de las empresas, y cuáles son los niveles de compromiso en cuanto a estándares ambientales. Nosotros tenemos obviamente reglas de juego que se establecen a las empresas, y el instrumento de gestión ambiental más importante que se le exige a una empresa antes de iniciar sus operaciones es que éstas tengan aprobados sus estudios de impacto ambiental. Y luego tienes una serie de instrumentos complementarios, títulos habilitantes que están vinculados ya por tipo de recurso, por tipo de actividad. Hay como que una suerte de checklist importante que tienen que cumplir las empresas antes de iniciar operaciones. De hecho, las empresas suelen quejarse de que esta permisología ambiental es muy extensa, es muy rígida, y que debería darse flexibilización, debería darse una flexibilización por parte del Estado peruano en ese sentido, ¿no? Recordemos que hace unos años se presentó el libro blanco de los hidrocarburos, también por uno de los gremios hidrocarburíferos, intentando presentar algunas propuestas de reducción o de eliminación de requisitos ambientales. Cuando en algún momento se han dado algunos paquetazos ambientales, también se han intentado reducir plazos de mecanismos de participación ciudadana, la rigurosidad de algunos instrumentos de gestión ambiental, o sea, bajarle la categoría a instrumentos de gestión ambiental. Entonces, hay esta suerte como que de paradigma de que lo ambiental sigue generando obstáculos a la dinamización de las inversiones, a la dinamización de la inversión privada, cuando vemos en casos como esto que la reducción de lo ambiental lo único que hace es retrasar la gestación de un conflicto socioambiental, ¿no? Y que puede significar en su momento una reducción de un plazo, la reducción de ciertos costos de transacción, la reducción de ciertos esfuerzos por parte de la empresa, pero eso no termina de aligerar la carga que va a venir después. Y la carga que va a venir después son daños ambientales, conflictos socioambientales, obviamente daños irreparables como los que hemos visto al patrimonio, a la economía, y obviamente a nuestro patrimonio natural. Entonces, cuando yo me refería en esa declaración era, una cosa es la responsabilidad social empresarial, que se libre albedrío de las empresas de comprometerse a tener, por ejemplo, mejores mecanismos de producción limpia, ir al sobrecumplimiento, hacer un poco más de lo que las normas le piden, ser innovadores en sus procesos de producción. Eso para mí es responsabilidad
ambiental empresarial y eso es algo que también se premia y se tiene que reconocer los esfuerzos adicionales de las empresas por comprometerse con las causas ambientales del país. Pero otro tema es el mínimo cumplimiento, la debida diligencia que tienen que cumplir las empresas en casos como los que hemos visto, ¿no? Más si son empresas que realizan actividades económicas de alto riesgo, como en este caso ha sido Relapasa. Eso Ah, no es negociable. Esa segunda parte, perdón, solamente para terminar, esa segunda parte no es negociable. El ujú. cumplimiento de estándares mínimos no es negociable. Eso es lo que las empresas tienen que hacer para seguir operando en el país. Ahora, lo curioso es que se da un encuentro entre dos realidades, ¿no? Por un lado, esta práctica empresarial de no querer afrontar el tema ambiental de manera profunda, fuerte, y por otro lado, Sí, un Estado que a pesar de tener un marco jurídico, un marco ambiental sólido, gestado en muchos años desde la creación del Ministerio del Ambiente, quizás antes, sí, se encuentra frente al dramatismo del 15 de enero con las manos atadas y tanto la SPDA como la Procuraduría del Ministerio del Ambiente consideran que hay vacíos en la ley que no están permitiendo que se intervenga. Por tanto, han pasado 7, van a pasar 8, van a pasar 12 meses y el asunto sí. no ha sido del todo clarificado. Ustedes en febrero del año 2022, un mes después del incidente en La Pampilla, eh, publicaron un comunicado, un documento, donde hablaban de 11 este, Propuestas de política. propuestas normativas para que Ujú. esto no ocurra, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? Por un lado nos dicen que tenemos un sólido engranaje legal y por otro lado, frente a un tema como este, Julio César Guzmán, el procurador del MINAL, dice que no tenemos el edificio legal para poder actuar con celeridad, ¿no? ujú. Sí, lo que pasa es que, a ver, para hablar de que contamos con un sólido marco jurídico, creo que la clave es que ese marco jurídico se cumpla, ¿no? Lo cierto es que sí ha habido una evolución de la institucionalidad y del marco normativo ambiental en los últimos años. Se han creado nuevas instituciones como SENACE, como EFA, que obviamente le han dado mayor nivel de posicionamiento al tema ambiental en el país. OEFA hace un trabajo muy importante investigando, supervisando, fiscalizando. SENACE también ha tenido una presencia muy importante en casos emblemáticos, evaluando los estudios de impacto ambiental. Pero tú puedes tener un marco jurídico ambiental preventivo, que es la idea de la gestión ambiental, que sea preventiva, lo suficientemente sólido, con estándares incluso regionales o internacionales. Puedes tener construido todo un aparato normativo, o sea, muy claro. Relapasa tenía que cumplir una serie de reglas de juego que estaban previstas en el marco institucional, en el marco sectorial, tenía su plan de contingencia, su estudio de impacto ambiental. No es que empresas como Relapasa estaban operando en la informalidad. Ese es otro tema, ¿no? También tenemos el tema de la informalidad y la ilegalidad, pero aquí estamos en el escenario de la formalidad. ¿Qué pasa? Es el enforcement, ¿no? El nivel de cumplimiento de ese marco jurídico donde se encuentra esta brecha. Y esto tiene que ver, sí, con una importante ausencia del Estado, tal vez, en dinamizar y operativizar más, por ejemplo, sus niveles de fiscalización y su presencia en las operaciones. No basta que se pongan las reglas de juego, sino que había que verificar, por ejemplo, si el plan de contingencia de Repsol estaba operativo, funcionaba y si trascendía de lo que decía en el papel, es decir, había una serie de compromisos en el plan de contingencia, pero había los recursos disponibles, se había hecho el despliegue a nivel de recursos para poder implementar ese plan de contingencia frente a una emergencia. Eso es algo que no se terminó de verificar en su momento y por eso cuando hubo que poner en marcha el plan de contingencia, nos encontramos ante la sorpresa de que era una excelente redacción del plan de contingencia, pero distaba mucho de lo que se podía implementar en su momento, ¿no? Y sobre todo con sentido de oportunidad y celeridad, que era lo que en un momento cuando tienes una emergencia ambiental tienes que desplegar. Y lo mismo por parte del Estado, o sea, teníamos un marco jurídico de emergencia ambiental desfasado, que incluso hacía roles
a entidades con gobiernos regionales que en su momento no cuentan con los recursos, que no cuentan con la disposición ni con las herramientas para poder ordenar y establecer una serie de acciones de respuesta inmediata, de respuesta temprana. Más allá de los incumplimientos de Relapasa, lo que nosotros también ahí estamos proponiendo es que este marco jurídico de emergencias ambientales sea actualizado, que tengamos una estrategia nacional de emergencias ambientales, que tengamos, que las empresas se les exija poner en marcha sus protocolos de emergencia ambiental, sus planes de acción inmediata, sus planes de primera respuesta, Y como hasta, y hasta proponen ustedes un fondo que permita intervenir a cuenta sí. luego de la devolución de ese dinero por parte de la empresa infractora, ¿no? Claro, porque lo que nosotros pensamos es que la desidia de los operadores en ese momento, la demora, la negligencia, no puede seguir comprometiendo los bienes jurídicos que en ese momento están en riesgo. En este caso era el patrimonio natural, eran los recursos de fauna silvestre, los recursos hidrobiológicos, la propia salud de las personas y de la ciudadanía en general. Había muchos bienes jurídicos en compromiso. Entonces, no podemos esperar la desidia, la negligencia o que se estén dando las investigaciones y que las investigaciones concluyan para recién determinar la responsabilidad y para recién actuar. Entonces tiene que haber ahí una coherencia, ¿no? Nosotros consideramos que esa es la brecha a la que nos referimos y esa es la falta de consolidación de la institucionalidad ambiental. Eso no quiere decir que necesitemos más normas necesariamente en demasía, pero necesitamos reorganizar la forma en que tiene que actuar el Estado cuando se presentan situaciones como esta, pero también el nivel de exigencia a las empresas. Solamente como ejemplo, Guillermo, meses anteriores al derrame, se había reducido el tope de multas, es decir, la multa máxima, no tengo el recuerdo ahorita exactamente el monto, pero había habido una reducción significativa de la multa que se imponía por no implementar tu plan de contingencia. Es decir, ¿dónde está la evidencia que muestre que las empresas se están comportando mejor y que tenemos que flexibilizar el marco legal? Entonces, ahí también eso es algo que creo que tenemos que trabajar y que tenemos que repensar como país, es cómo estamos tomando las decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que está respaldando? ¿La presión de los gremios, la presión política? ¿Cómo se toman las decisiones que tienen que ser estrictamente técnicas? Porque cuando estamos ante casos como estos nos damos cuenta que hay decisiones desde un sector, desde el sector ambiente, decisiones desde el sector minería y energía. Algo que ha sido evidente en este caso ha sido la falta de coordinación interinstitucional. Cada entidad actuaba desde lo que creía en su competencia, pero no había esta suerte de planificación. Recién, meses después, se ha creado una comisión multisectorial para poner a trabajar a todos juntos, cuando esto debió ser como que la primera decisión. ¿Qué reforma institucional importante se ha dado desde que en enero ocurrió el derrame? ¿Qué gran cambio nos ha presentado el Estado desde ese momento? No te escucho porque estás con el mute. Ahora sí, esas 11 medidas que Sí. ustedes han presentado en un primer momento podrían estar canalizadas en estos dos proyectos de ley que están promoviendo como SPDA. Si no me equivoco, un proyecto de ley para establecer responsabilidades frente a emergencias ambientales, que es lo que tú acabas de comentar, Sí, actuar con celeridad, actuar de manera intersectorial. Y el otro proyecto que pretende modificar el régimen de responsabilidad ambiental, sí, porque en las cosas que ustedes han publicado, en los documentos, mejor dicho, que han publicado, no existe en la legislación peruana la posibilidad de rescindir un contrato uh-huh. de trabajo o un título habilitante cuando una empresa comete una infracción tan grave como esta, ¿no? Y esto me lleva a pensar que la comisión del Congreso que recomienda se corte el vínculo con Repsol no va a tener, si es que fuera esto vinculante, procedencia porque la ley no lo está admitiendo, ¿no? Entonces hay Sí. como una suerte de impunidad y un Estado, no voy a decir la palabra cómplice, pero bastante descuidado para que se proteja el patrimonio de los peruanos, el patrimonio natural de la nación, ¿no? Sí, es que yo insisto en que aún sentimos y pensamos desde las entidades del Estado, desde
la propia ciudadanía, creo yo, que lo ambiental es marginal al desarrollo, ¿no? Y que poner cláusulas ambientales que terminan rescindiendo contratos o títulos habilitantes es escandaloso y es exagerado. Cuando sí tenemos que, por ejemplo, no pagar la penal, no pagar tu derecho de vigencia, no cumplir tus niveles de productividad, sí generan la caducidad de las de contratos de licencia o contratos mineros, para no solamente hablar del sector hidrocarburos. Hoy, salvo sectores bien específicos como el sector forestal, por ejemplo, un incumplimiento ambiental, por más gravoso que sea, no va a generar que tú pierdas la titularidad de tu título habilitante, valga la redundancia. Esto es tu Ujú, contrato, tu concesión, tu permiso, tu licencia. Y ujú. esto es algo a lo que es un debate al que ya tenemos que entrar, ¿no? Que puede ser un debate sumamente incómodo, pero es un debate que necesitamos como país para por lo menos ponderar en que aquellas actividades de alto riesgo necesitan tener este nivel de consecuencias. Y lo de responsabilidad ambiental que tú también comentabas, que es súper importante, ¿no? No solamente tiene que ver con la posibilidad de que se creen mejores mecanismos como estos fondos ambientales, que ya puede ser un solo fondo, pueden ser fondos específicos por tipo de operación, pero necesitamos recursos económicos que no vengan del tesoro público, que respondan frente a estas situaciones, ¿no? En el caso de los derrames de hidrocarburos en Amazonía, por ejemplo, una vez que estos ya sucedieron, se crearon fondos de remediación ambiental que no han terminado de implementarse, que se crearon con un capital inicial, Ujú. pero que no han terminado de ser operativos o de generar un cambio en cuanto a remediación, en cuanto a reparación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos. No podemos permitir que eso nos vuelva a pasar. Los Ahora, fondos tienen que crearse con enfoque preventivo, no pueden crearse una vez que el derrame ya ha sucedido, porque en tanto se crea todo el aparato para que funcione el fondo, ahí es donde el daño se sigue expandiendo. Sí, me imagino que estos proyectos de ley, si es que se aprueban en la instancia sí, correspondiente, nos van a permitir ver hacia adelante, ¿no? Pero con sí, respecto a lo de Repsol, ¿no? sí. Este, existe el sentimiento en la ciudadanía de que las multas que aplica las entidades sancionadoras son mínimas frente al daño realizado. Ujú, Eso por un lado. Y por otro lado, que el Ministerio del Ambiente está demorando mucho la cuantificación del daño ambiental, según Guzmán, el procurador, porque los daños se siguen dando todavía y que entonces es difícil decir cuál es el monto ujú. que en el fuero, me imagino, penal o civil, tiene que pagar la entidad responsable, ¿no? ¿Qué hacemos con este problema? En este momento, ¿cómo debería actuar el Estado? Acabas tú de mencionar que se ha creado una comisión multisectorial que reúne Ujú. a ministerios importantes como el del ambiente, también justicia y también Indecopi, ¿no? Que creo que es un Ujú. paso adelante frente a lo que Eso es ocurrió. súper innovador. Sí. Entonces, esa comisión que tiene 5 meses para proceder, ¿podría traer solución a este problema? ¿Crees tú que se ha creado una comisión que va a ser no solamente vinculante, sino realmente eficiente en medio de tantos desconciertos? Yo tengo mucha esperanza, tengo mucha esperanza y vamos a hacer llegar estas propuestas que ya están construidas, que ya están redactadas, que están listas, porque lo que nos interesa es que el Estado se apropie de las propuestas ciudadanas y de las propuestas de entidades especializadas, las haga propia y generemos un cambio, ¿no? Recordemos que en el año 2014 se creó esta comisión multisectorial para evaluar, por ejemplo, el conflicto minero generado por Minas Conga. No sé si recordamos que se creó una comisión multisectorial que en un plazo similar creó una serie de propuestas. De esa comisión multisectorial se propuso la creación de una entidad especializada para evaluar los estudios de impacto ambiental, porque en ese momento el principal conflicto estaba alrededor de la confianza que generaba la evaluación de los estudios de impacto ambiental por parte del mismo sector que impulsaba la actividad económica. A partir de eso se creó el SENACE. Entonces, Ujú. estos tipos de comisiones sí pueden generar este nivel de impacto. Años después tenemos un SENACE en marcha que tiene los sectores más importantes y los estudios de impacto más importantes del país siendo evaluados. Y ese es un gran cambio. Entonces, esta comisión tiene el deber, por un lado, de analizar la responsabilidad de Repsol. No queremos impunidad,
estamos atentos a no querer impunidad. El tema de la reducción de las multas que pueden resultar infrapunitivas es Ujú, totalmente evidente en relación a la dimensión del daño. Eso es algo que, por ejemplo, tendrá que pensarse en la actualización del tope de multas. ¿Por qué no se utiliza el tope máximo de multas? ujú, En el año 2000, con la ley 30.011, en el año 2015-16, se aprobó que el tope máximo de multas podían ser 30.000 UITs, pero cuando tú tienes que aplicarlas no se aplican en la mayoría de casos este tope ujú. máximo de multas. El Ministerio del Ambiente tendrá que establecer una fecha de corte porque necesitamos información sobre la cuantificación del daño para poder impulsar los mecanismos civiles, los mecanismos penales que necesitan también ser impulsados por parte de las entidades. Consideramos que el OEFA está haciendo una labor muy importante de investigación, pero también es cierto que Repsol está impugnará también los procedimientos administrativos sancionadores que se le han iniciado con las distintas entidades y que esto también dilatará la justicia, porque además probablemente esto se lleve a sede jurisdiccional y ahí vamos a tener muchísimos más años para determinar la responsabilidad de Repsol. Yo de verdad espero que la comisión investigue este caso concreto, pero a partir de toda la información, de todos los vacíos institucionales y de todos los errores en el actuar del propio Estado, pero sobre todo de los operadores, se tomen decisiones de cambio estructurales. Necesitamos transformar el régimen de responsabilidad ambiental. No puede ser que solamente se busque castigar a los operadores. Necesitamos también que el daño sea remediado, que el Ujú. daño sea reparado. Y eso es una de las cosas que estamos proponiendo en este proyecto de ley de responsabilidad ambiental, que hayan dos caminos diferentes de investigación. Uno que investigue y sancione, porque obviamente esa es la finalidad, sancionar a los administrados para generar una disuasión y que no se vuelva a repetir, pero también reparar el daño, también remediar, se llama responsabilidad in natura, que lo que busca es remediar en la zona de afectación todo lo Enti- causado. Y esto entiendo, no es una prerrogativa, es una obligación de Repsol. o sea, entiendo que lo primero corre a cuenta de OEFA y las demás instituciones del Estado que están fiscalizando. Y lo segundo, ¿quién? El Ministerio del Ambiente. ¿Quién debería El, ser? debería ser también puede ser a través de UEFA, o el Ministerio del Ambiente puede ayudar a cuantificar el daño, la institucionalidad es clara, UEFA podría también, solamente que en nuestro país no está regulada esa forma de investigación. Entonces, ese ajuste para el tema ambiental lo estamos proponiendo, porque en el tema ambiental la reparación no se limita a lo económico. Entonces, en lo ambiental necesitamos que la remediación se dé respecto del patrimonio afectado. El resarcimiento económico el resarcimiento económico, el castigo económico a través de la multa administrativa es algo que se persigue. Sí, claro, ¿no? Como te decía, para generar una eventual disuasión, Ujú. pero lo que más nos importa es la remediación en la zona de afectación y eso es algo que no se viene dando y la investigación que se va a llevar ahorita, que se está llevando ahorita en sede administrativa con OEFA, no va a concluir eso, o sea, va a concluir las multas establecidas, las multas económicas, pero no va a terminar de ordenar la reparación del daño, a menos que se interpongan una serie de medidas correctivas, pero no está pensado el régimen, no está pensado en esa lógica, ¿no? Lo que te Ahora, decía tú, de los fondos ambientales también es súper claro, importante para claro. tener recursos que atiendan las emergencias. Tú comentas que es emblemático que tantas entidades del Estado estén Sí, poniendo sus ojos en el caso, ¿no? Ahora, esto sí, no genera un desorden, no debería ser una, en este caso, comisión, si es que esta comisión, como dices tú, avanza hacia lo concreto, no debería ser una institución sólida, multisectorial, la que se enfrenta al infractor, porque está OEFA, está CERNAM, está ujú, DICAPI, como que la opinión pública no entiende qué está ocurriendo. Y ahora aparece una institución fuera del mecanismo ambiental que es Indecopi, que sí, ha logrado que el Poder Judicial admita una demanda por $4.000 millones en defensa del consumidor a partir de daños en el medio ambiente, ¿no? Entonces, es como sí. que el Estado otra vez, Hidra, con 1.000 cabezas, empieza a moverse, pero eso es eficiente. Es posible que este Estado multisectorial pueda efectivamente encontrar justicia ambiental y reparación.
Lo que pasa es que la complejidad de lo que ha sucedido amerita este nivel interacción, ¿no? Este nivel de trabajo coordinado, esperemos, compartido. Hay muchos bienes jurídicos, como te decía, en riesgo. Muchos bienes jurídicos fueron afectados. Cuando tú puedes cometer una sola acción, puedes encadenar daño ambiental y por eso lo veo EFA, puede generar daño a la fauna silvestre y por eso se involucra CERFOR, puede generar daño patrimonial y por eso se involucra Indecopi, ¿no? Por toda la pérdida económica que se ha generado a la ciudadanía. Puede necesitarse reparación civil, reparación económica y por eso está intentando entrar la Procuraduría del MINAN, que esperemos pronto también presente sus acciones. Todo esto podría configurar un delito ambiental y por eso también se busca que esto entre en sede penal. Ujú. Eh, esta diversidad y esta complejidad es parte ya del sistema, pero lo que veremos en la cancha es qué funciona y qué no funciona, ¿no? Porque si termina siendo más expeditiva la investigación de Indecopi, quiere decir que todavía hay muchos candados a nivel de la institucionalidad ambiental que no permiten que avancemos, ¿no? Y creo que iba a ser bien importante el rol de los veedores y el rol de la ciudadanía y el rol de aquellos que nos estamos apersonando como terceros con legítimo interés. Ujú. Yo no puedo comentar mucho sobre los procedimientos administrativos sancionadores que tenemos con OEFA, porque nosotros estamos apersonados como terceros con legítimo interés en el procedimiento, junto a otras organizaciones, que quiere decir que nosotros también ahorita somos parte de los procedimientos, estamos siendo notificados de todos los actuados, y esto nos permite también ver que el debido procedimiento se cumple. En el caso de Indecopi también hay organizaciones de sociedad civil que se han apersonado como litisconsortes facultativos, eso quiere decir que también participan dentro del procedimiento. Y esto que te digo es emblemático en términos de justicia ambiental porque nos va a permitir también desde el otro lado poder ver cómo se va a desempeñar el Estado cuando tiene que impartir justicia. Tú comentas, y es una posición muy clara de la SPDA, que cuando la justicia demora no es justicia, cuando la Exacto. justicia tarda, no es justicia. ¿Cómo ves desde la SPDA, desde tu papel como activista del derecho ambiental, la carpeta judicial o procesal que está armando Minam? ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a lograr los peruanos realmente que se haga justicia? ¿Vamos a poder lograr que las empresas que han cometido infracciones y han puesto en riesgo nuestro patrimonio reparen lo que han causado? El panorama es optimista, a pesar de que ha pasado un año. Van a pasar 5 más. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la idea? ¿Qué piensa la SPDA? ¿Qué piensan los abogados ambientalistas frente a este proceso? Es que lo que pensamos es que si no es ahora, entonces ya no va a ser nunca, ¿no? Porque es la flagrancia, la evidencia que hemos visto todos los peruanos en medios, en redes, es indiscutible. Lo que se tienen que, obviamente, analizar en los procedimientos de investigación, tanto administrativos como judiciales, es que se resuelva conforme a derecho, ¿no? Pero la responsabilidad ambiental que alcanza la empresa es indiscutible desde nuestro punto de vista y, y creemos que en el Perú tenemos todavía muchos desafíos en cuanto a justicia. La justicia no es especializada en tema ambiental. Nuestros órganos jurisdiccionales no tienen salas especializadas en materia ambiental. Sí tenemos fiscalías ambientales, sí ese es un gran logro del país, haber especializado el inicio de las instrucciones de las fiscalías ambientales, pero nuestra justicia, a diferencia de países como Chile, por ejemplo, que tiene tribunales ambientales, no todavía no tenemos tribunales ambientales en el país. Entonces, consideramos que es una oportunidad para repensar también la necesidad de especializar nuestra justicia, para ambientalizar también nuestra justicia, eh, pero también para tener resoluciones que sean importantes precedentes, que sean emblemáticos para todo lo que se viene, para los administrados, pero también para el sector productivo, para las industrias extractivas. Creemos que hay una oportunidad de dar resoluciones emblemáticas
como tú has dicho, que sean oportunas, es lo más importante, y que sean ejecutables, ¿no? Que sean ejecutorios. En términos jurídicos, se espera que estas resoluciones puedan ejecutarse, es decir, que no solamente se dicten, sino Ujú. que sean eficazmente cumplidas por las empresas una vez que sean dictadas, que esas multas sean cobradas, que si hay que cancelar derechos eventualmente, si hay que suspender actividades, se suspendan, si hay responsabilidad de también quienes han tomado las decisiones a nivel de las empresas, también eso se evalúe. Nosotros creemos que van a haber resoluciones emblemáticas. Confiamos en que estas resoluciones van a ser lo suficientemente sólidas, van a ser justas, pero necesitamos que las respuestas sean prontas, ¿no? Sí sentimos que el sistema no necesariamente está preparado para una respuesta muy rápida, que los procedimientos aún demoran mucho, que los procesos judiciales aún más, pero tenemos confianza en que esta comisión también pueda repensar cómo actuamos frente a situaciones de emergencias y, por ejemplo, pueda regular algunos procesos mucho más rápidos, reducir algunas actuaciones dentro del procedimiento de manera que las respuestas sean más tempranas. Pero como te decía, en el sector ambiente, en la gestión ambiental, no solamente nos interesa el castigo jurídico, no Ujú. solamente nos interesa el castigo monetario. Lo más importante que estamos perdiendo los peruanos y peruanas cada día que pasa con impunidad es el patrimonio natural que hemos perdido y obviamente conectado a eso la salud de las personas y la calidad de vida y la integridad y también la dignidad que está detrás de ejercer una vida con calidad. Entonces hay muchos derechos involucrados, muchos derechos fundamentales involucrados, y creemos que el Estado tiene la enorme responsabilidad de no dejar pasar este caso tan emblemático. Te agradezco, Carol. Creo que están haciendo ustedes su parte. Se trata de que cada instancia haga su parte, los periodistas, la sociedad civil y sobre todo el Estado, ¿no? Tenemos que estar ahora más unidos que nunca porque se ha atentado contra, tú decías una palabra que es muy importante, la dignidad de los peruanos y el patrimonio natural de nuestros hijos, ¿no? El que vamos a Sí, heredar a las generaciones que vienen. Y ojalá que se cumpla el artículo 11 de la Ley General del Ambiente, donde se señala que el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda. Y eso es lo que hay que sí, lograr, ¿no? Para que la justicia de sí, verdad sea una justicia rápida y que nos deje a los peruanos y a la gente que ha sufrido tanto la satisfacción de saber que el Estado los defendió, ¿no? Porque somos un país donde las actividades extractivas predominan en todas las regiones, así que también es importante que los proyectos de ley que ustedes están presentando se aprueben para ver el futuro, ¿no? No solamente el presente. Te agradezco, Carol, por tu tiempo y de verdad los felicito por el trabajo que están haciendo. No, muchísimas gracias a ti por la entrevista y por ayudarnos a reflexionar sobre el presente, qué es lo que tiene que pasar con Repsol, pero sobre todo con el futuro, porque hay algo en derechos humanos que es muy importante y es que las medidas que se adopten, lo que buscan o sea, lo que se busca es la no repetición. Y si esto vuelve a suceder después de todo lo que nos está dejando Repsol, creo que no habremos aprendido nada como país en temas ambientales, pero en general en temas de derechos fundamentales. Gracias, Guillermo. Gracias también, muchas gracias.